Ayúdalos a regresar a casa. Esta gatita negra está extraviada. Desapareció en la colonia Roma Sur. Su familia la está buscando. Esta perrita French Poodle se llama Daisy y se extravió en la colonia del Carmen en la Benito Juárez. Ayúdanos a encontrarla. La familia de Azula también la está buscando. Ella se extravió en la colonia San Miguel Ajusco en Tlalpan. Recuerda que tu ayuda es muy importante para encontrarlos. Y ya está con nosotros Marcela Reséndiz, entrenadora canina. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Es tu casa. Claro que sí. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Es un placer. Y estamos festejando a todos los veterinarios. Súper trabajo el que hacen. Sí, claro que sí. Felicidades a todos. Felicidades a todos y también, por supuesto, a ti, entrenadora canina. ¿Por qué decides dedicarte a esto? ¿Cuál fue la primera llamada? Bueno, pues desde muy chiquita empecé a hacer rescates de perritos callejeros y empecé por ahí. Me di cuenta que lo más difícil es que la gente logre empatar sus vidas con las de sus perros. Y ahí fue donde empezó el trabajo. Vi que tenía que ver mucho del abandono que hay en las calles de los perritos, el maltrato que hay en los cachorros, tiene todo que ver con esta onda de no entenderse, de no poder comunicarse con ellos y pues inevitablemente es como ya no puedo con el perro y lo abandono. ¿Cuántos años llevas ya en esto? Pues alrededor de 10 años. Empezamos justo haciendo un club para perros adoptados, para perros ex callejeros. Ellos nos comprobaban su adopción y llegaban con nosotros y le dábamos los ejercicios de obediencia básica. ¿Cuáles son esos ejercicios de obediencia básica? Pues estipulado entre las competencias de obediencia, pues es sentado, echado, quieto, la llamada y el caminado junto. A lo largo de estos 10 años has tenido muchas experiencias, has atravesado también, me imagino, por dificultades. ¿Cuál sería la experiencia con la que te quedas que dices, ha valido la pena estos 10 años por esta situación? Pues cada que yo veo a las familias, a cada familia que se lleva mejor con su perro, justo he platicado con varios colegas al respecto. Cuando te dicen, Marce, mi vida cambió y me llevo mucho mejor con mi perro, lograste rehabilitarlo. Cuando veo a un perro feliz, mover la cola, integrarse en un mundo humano tan difícil, es cuando siento, híjole, puedo atravesar 1000 infiernos otra vez por vivir eso. Y sobre todo que no cualquier persona puede hacerlo, ¿no? Es cuestión de paciencia, de dedicarte, porque a lo mejor si yo quiero decirle al perro echado y no me hace caso, digo, bueno, ya, abortada la misión, ¿no? Es cuestión de estarlo haciendo en repetidas ocasiones. Saben que lo que más se ejercita en la vida de un educador canino es la paciencia y la empatía. Si un educador canino no desarrolla empatía con sus familias, con los humanos, por supuesto, con los perros, y no desarrolla la paciencia, híjole, este nivel de frustración se va a incrementar muchísimo y no lo vamos a lograr. Por ejemplo, aquí está Moca ya muy hiperactiva. ¿Cuáles serían los trucos básicos para que nos haga caso, Moca? Moca tiene una pasión por jugar con los juguetes. Eso es así como su máximo en la vida. Y para ella uno de los trucos más difíciles durante todo este tiempo de entrenamiento pues ha sido el echado y el sentado. ¿Cuánto tiempo llevas entrenándola? Con ella, bueno, llevamos trabajando 2 años. 2 años. Pero su obediencia la cubrimos en muy poquito tiempo, ¿no? Y al final los ejercicios que más hemos trabajado con ella tienen que ver con el autocontrol, la gestión de emociones, la atención, la llamada. O sea, son ejercicios que no son tan ortodoxos, ¿no? A ver, ¿podemos hacer una práctica con Moca? Claro que sí. A ver, Moca. Mami, ven, aquí. Sienta, abajo. Muy bien. Eso es. Libre, libre. ¿Ok? Nuevamente. Abajo. Muy bien. Ese fue el ejercicio que más nos costó trabajo. Ese fue el que más te costó trabajo y ahorita en cuestión de 3 segundos, Moca lista con todo lo que le y ella no sabe de castigos, ni de jalones, ni nada de eso. Todo ha sido en positivo, con juego y refuerzo y diversión. Y porque también en algunas razas es mucho más fácil que en otras, ¿no? Pues más que la raza, la onda de la crianza es lo las edades. La crianza sobre todo, ¿no? Hay muchas razas que sí tienen ciertas tendencias, pero nunca determinan, ¿no? En el caso de Moca, ella es muy fácil para ella socializarla porque desde chiquita empezamos. Entonces, claro, ella es una perrita todoterreno. Exactamente. Marcela, muchísimas gracias. Tus redes sociales para que te sigan.
Muy bien, pues bueno, tenemos la nueva página de Marcela Reséndiz, educadora canina. Está ahí por favor, regálenos un like. Tenemos @marchreséndiz en Instagram y tenemos Marcela Reséndiz, educadora normal en Facebook también. Marcela Reséndiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Aquí en Ciudad de Animales. Y bueno, vamos contigo, Gustavo, ¿qué nos tienes? Y bueno, ¿qué te digo, querida Brenda? Que realmente, por lo que veo, en todos lados de repente se cuecen habas y a veces todos los especialistas que se dedican al cuidado de nuestros animales de compañía, de repente no la pasan tan bien con nosotros como propietarios, ¿verdad? Creo que es importante ser unos propietarios responsables en todos los sentidos, en la parte de la salud física, de la salud emocional, de la parte veterinaria, y para seguir celebrando un poco el Día del Veterinario y también seguir escuchando cuáles las principales causas por las cuales les provocamos dolor de cabeza a los veterinarios. Está con nosotros Delia Grajales, quien es médico veterinario, zootecnista y especialista en animales poco convencionales. Bienvenida, Delia. Gracias, Gustavo. Y también está con nosotros Rodrigo Suárez, médico veterinario zootecnista y también etólogo clínico. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Gus. Pásale, querida Brenda, de una vez para que comencemos con la entrevista, ¿no? Que estábamos escuchando todo Delia, lo que te decía Rodrigo, Marcela. Brenda. Bienvenidos. Gracias. No, Muchas todo lo gracias. que te estaba diciendo Sí, Marcela. A entrenar. A entrenar. Entrenadora canina. Y bueno, de la parte del entrenamiento, a ver, chicos, aprovechen este momento para llorar en nuestros hombros. Lloren, desahóguense. Para Cuéntanos empezar, sus penas. ajá, vamos con la parte de animales poco convencionales. ¿Qué es lo que más te hacen sufrir, repelar, dolores de cabeza a ti, Delia, los propietarios? ¿Qué te hacemos? Uy, que tengo historias para contar. Bueno, pues principalmente me toca mucho la parte en que a veces el costo de las consultas no lo quieren pagar porque digamos que compraron un hámster y los hámster pues son bastante fáciles de conseguir. Claro. Entonces me dicen, ay, es que ¿por qué la consulta va a costar más que el lo que hámster? cuesta el hámster? Mejor me compro otro. No. Entonces ¿De sí verdad? es así como, no. ¿Y en esos casos qué haces? Pues tratamos de negociar el precio, pero aún así pues hay gente que no está dispuesta a pagar lo que cuesta pues la atención veterinaria para su mascota y prefieren a veces pues dejarlo a la suerte, que el animal si se cura solo, o a veces pasa que el animal fallece porque no recibe atención oportuna. O sea, realmente piensan que el veterinario tiene la obligación de hacer ese tipo Así de es. cosas, de regalar las consultas, cuando no saben que... Por vocación, ¿no? Exactamente, Sí, cuando puro hay amor a los un animales. trabajo de por medio, estudios, capacitación y todo lo que conlleva ser Así es. médico veterinario. Bajita la mano son 10. Sí. Siempre se tienen que estar además actualizando. Ah, claro, ¿no? por supuesto. Contigo, Rodrigo, en la Sí. parte de comportamiento y de etología. Pues mira, yo dividiría en dos puntos de frustración, digamos. A ver, ¿no? el primero. Es como que creen que hacemos magia. Es como ir al nutriólogo, porque vas al nutriólogo y te dan tu receta, ya te vas a sientes bajar de mejor y ya peso. bajaste peso. Y no, porque es un tratamiento que se tiene que hacer en casa. Los problemas conductuales no se resuelven en 2 días. Lleva varios meses a veces, ¿no? Entonces, eso a veces como que frustra un poco, ¿no? Que creen que uno hace magia y porque dices, ya se va a curar el perro, ya se va a curar. Y tiene mucho que ver el pronóstico. Hay casos en los que el perro de plano, o el gato, el animal que sea, la posibilidad de salir adelante puede ser buena, puede ser reservada, puede ser mala. Y ahí media la otra parte que también es muy frustrante. Propietarios muy comprometidos que trabajan, hacen al pie de la letra el tratamiento, medican, hacen todo lo que indicas y a final de cuentas, de todas maneras, no sales adelante porque el pronóstico de entrada era reservado o malo. Y a veces hay casos en los que llega a terminar eutanasia, ¿no? Perros con una agresión así muy impulsiva, cosas difíciles de controlar, que llegas hasta un punto en el que puedes, pero a veces en la casa hay personas mayores, niños, algún discapacitado, y pues el riesgo es altísimo. Entonces, esa parte yo creo que también a mí me frustra mucho a veces, que por más que trabajas en conjunto con el propietario, la familia se entrega, pues no avanza el tratamiento, Claro. porque de por sí el problema ya está, es un problema fuerte que lleva tal vez años, un perro, no sé, recolocado, maltratado, imagínense cualquier caso. Sí. Creo que hay un punto también que es muy común en los médicos veterinarios y creo que hasta en los médicos humanos, creo que se lo comparten, ¿no? La parte de las recetas, de seguir una receta o no al pie de la letra. ¿Les parece que dejemos esta pregunta al aire para que nos den su punto de vista? Porque de repente creo que todos nos sentimos médicos veterinarios. Claro, me lo recetó mi hermana, Exacto. mi tía, Entonces, y sigues la receta que te dan. Vamos a hacer una pausa y regresando, ustedes también allá en casita hagan examen de conciencia.
les ha pasado, lo han hecho, la verdad, ¿eh? Escríbanos a las redes sociales de Capital 21 lo que callan los veterinarios, como de que no, una pausa y seguimos. Si sabes de algún animal que esté en peligro, llama a la Brigada de Denuncia Animal. Ellos responden al llamado y se asegurarán de que el animal se encuentra a salvo. Rescatistas y especialistas en primeros auxilios están ahí para ayudar. Llámalos y ayúdanos a mantener a salvo a nuestros seres vivos.